Empezará el próximo lunes en el caso de los algo más de 4.000 niños y niñas que se estrenan en el sistema educativo en el segundo ciclo de infantil. Es el momento de elegir para sus familias, pero es el primero de los procesos de preinscripción que se abren en la cercanía de la primavera. Seguro que muchas de las familias que estos días están pensando cuáles serán sus opciones en esa preinscripción de segundo ciclo de infantil, con solo 3 años, ya piensan también y le dan vueltas a qué hará el chaval o chavala cuando acabe la ESO. Dirán, no, eso de pues FP o universidad. Les aviso, queda mucho tiempo todavía para tomar esa decisión y no habrá que tomarla ya, que hay gente que se pone ya en esas tesituras con solo 3 años. Es una disquisición que afortunadamente ha sobrepasado sobre todo los prejuicios que había hace unas décadas. La formación profesional ha duplicado su matrícula durante la última década, de los 7.700 alumnos y alumnas de hace 10 años a pasar de los 16.000. Para hacernos una idea, son unas 4.000 las personas que se presentan cada año a lo que en esta ocasión se llama la PAU, la prueba de acceso a la universidad. Hay más alumnado en las dos vías, pero el aumento de la FP es mucho más dinámico que el de bachillerato y de universidades. Ambas son etapas no obligatorias y en ambas etapas cohabitan también las redes pública y privada. Mesa de la SER, hoy abierta al ámbito de la formación profesional, que vamos a compartir con Adriana Puello, que es directora de Foro Europeo. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas. Gracias. Con Elena Sanz, que es directora de programas de grado superior de EPNA. Muy buenas, Elena. Hola, buenos días. Y con Luis González, que es jefe de estudios del Centro Integrado Carlos III. Buenos días. Estamos a la espera también de que lleguen desde la Dirección General de Educación para también conocer cuál es la idea que tiene de la red pública de todo lo que vamos a ir hablando hoy, pero el tiempo es el que es, la radio, la hora manda y por tanto hemos comenzado. La primera idea que quería plantearos es cómo podemos explicar, según vuestra experiencia de lo que vivís en el día a día en vuestro trabajo, este cambio de tendencia en el crecimiento de la FP, porque llama mucho la atención, sobre todo a quienes nacimos en torno a los 80, en el que parecía que poco más o menos pues era una decisión chunga, ¿no? Yo recuerdo cuando había amigos que se iban a FP, que había profesores que pensaban poco más o menos que se iban a vivir a Herrera de la Mancha, a la cárcel, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Bueno, pues te comento. Yo, por ejemplo, que llevo 38 años, empezamos en el colegio en 1988, la realidad era que las familias casi lloraban cuando la decisión era que el hijo o la hija iban a ir a una FP, que era como una especie de cajón desastre, de los que no servían para ir al BUP. Entonces, ¿no? También es cierto que entonces la FP pues tenía una distribución diferente en cuanto a asignaturas y que la parte práctica no estaba a lo mejor tan trabajada, ¿sí? Pero sí que había esa tendencia, mi hijo a la FP, no, por favor, que pruebe por lo menos el BUP, pero que no vaya a la FP, que va a ir con los malos, tanto malotes por temas de actitudinales como malos académicamente. ¿No? Yo era recuerdo además, de hecho, un amigo, además era muy amigo, que cuando llegó el momento, él tenía, además estaba muy firmemente empeñado en que quería hacer electricidad, electrónica, y los profesores decían, pero si tú sacas buenas notas. Y dice, no. Y ahora es un crack, además, porque luego hizo la ingeniería y es una de las personas que más sabe de contaminación lumínica en Navarra. Pero llama la atención que era como que, no, eso no, que tú saques buenas notas. Esto afortunadamente creo que ha cambiado, ¿no? Yo esa realidad, de hecho, ya no la he vivido. Nosotros, desde hace ya unos cuantos años, no sé, 5 años o así, o 6, ya vemos que el alumno que viene, en este caso a Foro Europeo, pero yo me imagino que compartís la misma visión, está dudando no solo entre los ciclos de FP, entre la oferta formativa que hay, sino, oye, no sé si optar por una vía o por otra. Entonces, pues la comparan, es decir, el grado, yo quiero dedicarme al entorno audiovisual, por poneros un ejemplo, entonces no sé si ir a una comunicación audiovisual, que es el nombre del grado universitario, o si ir al grado superior de realización. Ellos mismos lo ven como distintas opciones igual de válidas, en el fondo son titulaciones oficiales ambas dos de estudios superiores, y simplemente deciden por una o por otra, pues en función de o bien salidas profesionales o bien la metodología, que es muy diferente en la formación profesional y en la formación universitaria, y lo eligen sin ningún tipo de prejuicio, como estabas hablando antes. Yo veo esa tendencia desde hace ya unos cuantos años. Ya las familias vienen pues sin esos prejuicios. Uh-huh. En tu caso, Elena, ¿cómo lo ves? A ver, yo lo veo un poco en ese sentido también. Yo he vivido un poco ese auge de la formación profesional.
Es cierto también que la formación profesional ahora tiene una muchísimo mayor oferta formativa. Hay grados de todo tipo que se adaptan mucho a un poco a las necesidades de cada alumno. Yo creo que en la formación profesional la formación es muchísimo más práctica y les está preparando muchísimo para su mundo laboral. Yo creo que ven esa realidad, conecta mucho con las generaciones actuales que también tienen ese sentido de la inmediatez, que quieren un poco, tienen idea de voy a estudiar algo pero quiero enseguida dedicarme a esto, luego quiero. Entonces el tema todo de prácticas, de una formación mucho más práctica, les hace ver un poco que su acceso al mundo laboral es mucho más real, aunque luego puedan continuar de alguna manera formándose, porque eso también es cierto, que luego a la vez la gente pues luego se accede al mercado laboral y continúa formándose porque hay un abanico muy extenso, pero lo ven como algo mucho más inmediato y conecta a lo mejor más con las generaciones actuales. Una cosa también que llama la atención, sobre todo para quienes venimos del mundo universitario, es cómo se adapta la formación profesional a lo que busca cada alumno, cada alumna. Es decir, cuando uno se abre al mundo universitario, pues tiene un ámbito bastante cerrado, y eso que ahora hay más de carreras a las que se puede apuntar, y luego generalmente además los 2 primeros cursos, al menos en la experiencia que tengo yo, es que son como muy genéricos y no hay capacidad de especializarse. Sin embargo, en el ámbito de la FP, lo comentabas ahora, Adriana, por ejemplo, si uno quiere ser realizador de cámara, ya tiene su grado de realizador de cámara, ¿no? O sea que es más fácil encajar con la vocación que tiene cada uno. Sí, yo creo que sí. Además es una formación que se puede adaptar mucho más fácil a las necesidades que hay en el mercado. O sea, al final la regulación puede ser más rápida. En nuestro caso los ratios son mucho más reducidos que en lo que es la universidad. Entonces la formación se puede individualizar mucho más fácil. Los profesores, la manera que tienes de ser profesor en formación profesional en centros lógicamente oficiales, como estamos hablando aquí, tiene que pasar por el máster de profesorado, pero bueno, hay medidas para llegar a ese máster y compaginarlo con otros trabajos fuera, que es un poco lo que hacemos en Foro, que los profesionales sean quienes son los docentes, entonces explican muy bien ese día a día, no es un doctorado que a lo mejor es algo mucho más teórico. Entonces sí que es cierto, y ahí coincido con Elena, en que es algo que se adapta muy fácil tanto a lo que quiere el alumno como a la realidad laboral, y luego la especialización, por supuesto, pues va mucho más directa, ¿no? Al final, en las carreras universitarias hay que mirar mucho por esa parte académica, teórica, porque muchas de las salidas son investigación. Es muy difícil que una persona que entre a una FP acabe en un puesto de investigación. Hay maneras, porque lógicamente son estudios superiores y hay convalidación de créditos para luego seguir estudiando, etcétera, pero para lo que es llegar a una investigación hay que pasar por el grado universitario. Por tanto, todos esos conocimientos que se requieren no son necesarios para la formación en FP y podemos ir, como bien decías, a ese realizador de cámara, técnico administrativo, profesional del mundo deportivo, pues por ejemplo un entrenador personal, están mucho más dirigidos, porque obviamos, como dices, esos 2 primeros cursos introductorios que hay en las universidades, de sentar bases de conocimientos académicos teóricos. Bueno, hay que tener en cuenta que esto ha sido un trabajo, y está siendo un trabajo arduo, el ajustar las programaciones didácticas y los módulos, que así se llaman en lugar de asignaturas en la FP, a la realidad de la empresa. Por lo tanto, el contacto con la empresa también es muy necesario para saber cuál era la demanda. Cuando se empezó la FP, las empresas eran muy reacias a tener alumnos en prácticas, ¿no? Esa figura que había antes de aprendiz, pues desaparecía, y las empresas tenían que entender que estos alumnos tan jovencitos vienen y qué van a saber hacer, ¿sí? Y entonces, claro, ahí hubo un trabajo también con la empresa de qué necesitáis para ajustar lo académico a la realidad y que no sea un papel, por así decir, ¿no? Te doy el título, sí, y ya vales, que es lo que nos pasaba a veces en la universidad. Luego os preguntaré por la FP Dual, que sé que es uno de los asuntos que... Sí, llegaremos. Que está dando mucho carrete en los últimos tiempos. No sé, Elena, ¿tú cómo lo ves también en el sentido de la especialización de los títulos? Bueno, pues... de cualquier manera, yo creo que ahora, tanto como los docentes como los alumnos, pero sobre todo los docentes, el cuerpo docente está muy preparado porque viene mucho del mundo de la empresa o está compatibilizando su docencia con el mundo empresarial o ha trabajado en el mundo empresarial, y realmente la ventaja es que está transmitiendo a los alumnos directamente lo que necesitas en el mercado real, porque a veces, bueno, pues los programas son un poco, pueden estar adaptados a otra época, y yo creo que el reto está en adaptar esos contenidos de los programas a lo que realmente se necesita en el mundo empresarial. Ahí también, bueno, luego hablaremos un poco del tema de la formación práctica en empresa, que es un poco lo que
Eso luego lo sacamos, que como decís, ya os he visto con sensación de que había mucho que contar, así que no voy a adelantarme al tiempo. Ahora. Sí. Estamos en la mesa de la SER, recuerdo, en Ser Más Pamplona y en sernavarra.com. Estamos hablando de FP, de la formación profesional, y decía, hemos hablado de los mitos en torno a la formación profesional, de la especialización. Yo no sé, saludamos ya, te puedes sentar tranquilamente. Sí. Sonia García, del Departamento de Educación, que venía aquí con la lengua afuera. Te dejamos que respires un poquito, pero sí que le voy a pedir, por cierto, a Luis que te acerques uno de los micros, porque estás como entre los dos, entonces así se te oye un poco raro. Elige uno y así ya tenemos claro cosas de la radio y cosas del directo. Perfecto. Decía, una de las cosas también que quería preguntaros es si podemos trazar un perfil de los chicos, de las chicas, del alumnado de formación profesional, y si este perfil ha cambiado en los últimos años, porque vuelvo yo a contar batallitas de abuelo. Cuando yo me tocó hacer esa decisión, sobre todo eran los chicos los que optaban por la FP, y yo creo que esta foto también ha cambiado, ¿no? Bien, sí que es cierto que, como habéis dicho, hay ya muchos ciclos y mucha oferta muy variada en muchos sectores. Sí que todavía hay chicos que se deciden por unas determinadas especialidades que parece que son más masculinas, y otras que empeñan más roles femeninos. La tendencia va cambiando. También es cierto que desde educación, bueno, pues esa opción que hay de que los ciclos donde hay más género de un tipo, pues asuma al otro y se conciencie. Ahora también yo veo las clases con más variedad, más mixtas, más inclusivas, ¿sí? Y por lo tanto no es tanto ser chico o chica, sino a 2 años vista, a 4 años vista, ¿dónde te gustaría trabajar haciendo que funciones? Y ya está, y punto. Y eso es lo que además, sobre todo, intentamos con los alumnos cuando se van a prescribir. Tú realmente de aquí a 2 años, ¿dónde te ves trabajando, ganando este dinero, con estas funciones y con este horario? Y no vayas más allá, aunque luego viene la universidad, etcétera, que está, pero a 2 años vista trabajando. Y ahora menos, porque al primer año ya están haciéndolo. Claro, yo creo que es un cambio que es progresivo. Ahora empezamos, como dice Luis, en las aulas, con esa opción para ir, que haya más alumnas donde... más masculinos y viceversa, y entonces eso va a salir al mercado, entonces llegará a las empresas, que empezará a ver eso con normalidad. Y entonces ahí pues vamos un poco adaptando a lo que se necesita. Otra leyenda también que creo que tampoco es así, en FP se estudia, ¿verdad? Sí, claro, y mucho. Yo cuando habías lanzado la pregunta, había entendido no solo por tema de género, sino por ese tema también, sí, ¿no? Por el mito que está de, no, como la FP es práctica, pues no hay que estudiar, entonces el perfil es de un alumno. Yo justo, luego digo, pues igual no he entendido bien la pregunta y Luis me la está explicando, así que me voy a mantener callada, pero ahora que lo preguntas he entendido. Sí, esa diversidad existe en el aula. Yo ahora mismo en las 3 áreas formativas que tenemos en Foro Europeo no veo ningún tipo de diferencia, es decir, en este grado el perfil es únicamente masculino y de chicos que son movidos. No, nosotros tenemos un perfil muy variado, hay muchísima diversidad en el centro, lo cual me parece que aporta muchísimo al aula porque aprendemos de todos, del que tiene una dinámica de aprender mucho más tradicional, por así decirlo, ¿no? Siguiendo ese sistema educativo de sentar el culo en la silla y memorizar, que a lo mejor es por donde iba un poco tu pregunta, y al que es un poco más movido, que le gustan otras metodologías, más pues de debates, de trabajos en grupo, de práctica. Entonces hay una diversidad muy buena en las aulas, tanto de género como de manera de estudiar, que yo creo que suma y que se aportan mucho entre ellos. De hecho, en el grado de deporte, que lo llevamos desde hace unos años, siempre hay chicas, y mira que es un sector que así a priori diríamos masculino y movidos, pues tenemos alumnos de todo tipo, tenemos chicas, tenemos alumnos que luego han querido seguir estudiando para hacer investigación y mira que vienen de un sector que así a priori, entonces a mí esa diversidad me parece que existe en la FP, del alumno, como decías tú antes, ¿no? De tu compañero de electrónica, sí, que era de muy buenas notas y que simplemente decide por vocación, y yo es algo que lo veo y que me parece fantástico para todo el alumnado, porque entre ellos aprenden los unos de los otros. No es solo memorizar, esa teoría tiene una aplicación y es una aplicación inmediata, tanto en el aula, porque se trabaja mucho por proyectos, se hacen muchas prácticas reales, como ahora con la dual, que es que lo van a ver en la empresa, van a seguir formándose y viéndolo en la empresa.
Y también es cierto, perdona, que la labor de las orientadoras y orientadores de los centros de la ESO y de bachillerato es muy importante ahí. ¿De acuerdo? Y cada vez se hace mejor, ¿eh? Esa orientación que no está tanto basada en que no te vayas del centro y sigue en bachillerato, por ejemplo, a estas son tus habilidades, tu potencial, haz una FP, ¿de acuerdo? Y desarrolla esos ámbitos. Sí que es cierto, por lo menos nosotros lo notamos, que aunque hay alumnos que pasan a la FP con unas muy buenas capacidades académicas, el alumnado generalmente le cuesta seguir entendiendo que hay que seguir estudiando, como sus compañeros de bachillerato hay que seguir estudiando, pero es cierto que, como dice Sonia, con otro tipo de metodología y con una aplicación muy práctica del aquí y ahora, que es lo que sobre todo les engancha al principio, claro, ¿no? Claro. Estamos en la mesa de la SER con Adriana Puello, directora de Foro Europeo, con Luis González, jefe de estudios del Centro Carlos III, con Elena Sanz, directora de programas de grado superior de EPNA, y con Sonia García, del Departamento de Educación de la sección de FP. Se ve buen rollo entre vosotros, es decir, hay una colaboración entre las redes pública y privada, ¿no? Sí. Todos formamos parte del ecosistema, todos estamos formando profesionales y eso repercute luego en el sistema, en la economía de toda Navarra. Como por destacar un poco las características de cada uno de los centros y de la red educativa pública, ¿qué podemos destacar? ¿Qué ofrecéis cada uno de vosotros? Empiezo por Luis, que está en la esquina. Bueno, mira, nosotros llevamos 38 años en Navarra. Somos un centro pequeño. El alumnado que viene sobre todo porque sabe que va a estar muy personalizada su formación, muy orientada también, muy tutorizada, y que no son un número, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues tenemos como tarjeta de visita la profesionalidad de los profesores que están en el centro, que nos pasa a todos, y no solo a nuestro, pero bueno, pues tenemos como esa insignia. Las empresas suelen decir, ¿cómo se nota que son alumnos del Carlos III? ¿No? El perfil que tienen, porque además de trabajar las competencias técnicas, que las tenemos que trabajar todos, y que todos tienen que salir sabiendo pues hacemos mucho hincapié en la parte transversal, en lo social y en lo personal, ¿no? Que es también lo que demanda mucho la empresa. Cuando dicen lo de, tráeme a alguien mágico o mágica, ¿no? ¿Qué es eso? Pues ahí hacemos mucho hincapié en el centro, por ejemplo. En vuestro caso, Adriana, con un poco el perfil de Foro Europeo. Al final, Luis lo ha descrito muy bien, ese acompañamiento continuo al alumno, porque está en una etapa que es compleja, porque al final ellos tienen, sí, más o menos claro qué es lo que les gusta, pero luego dentro de eso que les gusta hay muchos caminos. Entonces ese acompañamiento en Foro Europeo lo trabajamos muchísimo. Al igual que en Carlos III tenemos una orientadora que les acompaña tanto en lo personal como en lo académico, a ver dónde están sus fortalezas, a descubrirlas, a trabajar las debilidades, la relación cercana con las empresas, porque eso es verdad, o sea, muchas veces no nos llaman para pedirnos al alumno de mejores notas, nos llaman para decirnos, pues quiero un alumno que sea resolutivo, que tenga buen nivel de inglés y que le guste pues la contabilidad, por ejemplo. Entonces, nosotros, al ser un centro también pequeño, pues conocemos a todos los alumnos y, bueno, pues somos capaces de mandarle al alumno concreto y eso nos da una inserción laboral muy amplia. Además, el contacto que tenemos con la empresa, porque Foro Europeo está desde 1992 también, pues es mucha. Tenemos mucho nexo, no hemos tenido ningún tipo de problema para lo que es la asignación de prácticas, porque la hacemos eso de manera individualizada. Tenemos todos los convenios ya cerrados y además al dedillo. Es decir, este alumno de segundo tiene que ir a esta empresa porque van a encajar muy bien. Otra de las cosas que creemos importantes en Foro Europeo, además de que los profesores sean profesionales en activo, que la parte que está en el equipo directivo, que tenemos competencias de docencia porque tenemos el máster habilitante para ello, demos clase a todos los alumnos. Entonces yo, por ejemplo, aunque a mí me encantan pues los impuestos, es un pequeño pecado que confieso aquí, pero bueno, aunque me gustan mucho los impuestos y yo estoy un poco más en ese área formativa, pues he cogido la asignatura de empleabilidad, que es una de las asignaturas transversales que hay ahora en todos los currículos educativos, porque me permite dar clase a todo el alumnado. Y entonces, además de llevar la dirección del centro, conozco la realidad del aula, que me parece que es fundamental, tanto para conectar con los alumnos y conocerlos a todos y cada uno de ellos y mostrarme disponible, como conocer las problemáticas que tienen los docentes en el aula para poder darle solución. Entonces, en Foro trabajamos conjuntamente pues para lograr esa personalización en ese extremo, que me parece que es muy, muy importante. En vuestro caso, Elena, ¿cómo definirías el perfil de lo que hacéis en EPNA? Pues
Es que va muy alineado un poco con lo que dicen mis compañeros. Nosotros, EBNA también es un centro muy pequeño, tenemos grados superiores del ámbito de la empresa. Y sí que el ser centro pequeño lo veo yo también como una ventaja porque nos permite eso, conocer a los alumnos desde el inicio. De hecho, yo creo que un alumno es el que tú coges cuando estás hablando con él o con sus padres hasta el momento en que finaliza su formación y vas viendo esa evolución. Y me parece que para nosotros es una satisfacción, yo creo que enorme, el ver esa evolución de esos alumnos durante los 2 cursos. Nosotros, además de ser pues lo mismo, ¿no? Además de realizar un cargo dentro de EBNA, somos docentes, somos profesionales en activo. Pues yo, como Adriana, pues yo soy la docente de alemán, pero también soy docente de sostenibilidad y de otras áreas del ámbito turístico. Entonces sí que eso me parece una ventaja, el estar en el aula, tocar aula. A mí es que el aula me encanta. El tocar aula te permite conocer de verdad a los alumnos, pero conocerles bien, lo que conocen, cómo evolucionan, y eso nos permite lo mismo, saber cómo van a encajar luego en el mundo laboral, qué es este alumno, qué es lo que puede aportar, qué es lo que le diferencia, qué es lo que tiene especial. Entonces ya no es porque lo digamos nosotros, sino que es verdad que es la satisfacción, es lo que dicen nuestros alumnos, que se sienten realmente, pues se sienten personas que todo el mundo sabe su nombre, su apellido, cómo son, y eso yo creo que al final estableces una relación, pues yo creo que muy bonita y muy especial, porque los años de formación también son años que marcan mucho, yo creo que a todas las personas. Sin duda. Sí. En el caso de la red educativa pública de la formación profesional son 17 centros, si no me fallan las cuentas. Sonia, ¿cómo se reparten? Entiendo que también que actuáis de una manera también complementaria a lo que puede ser la red privada y con sobre todo una amplitud de territorio, ¿no? Que es lo que eso es, marca. o sea, nosotros acercamos la FP a territorio, tenemos centros más rurales, más pequeños, y tenemos tanto en el norte como en la zona comarca de Pamplona y en la Ribera, y luego tenemos centros que sí que son más grandes, pero la atención al alumnado, o sea, cuando les estaba oyendo hablar, es lo mismo que se hace en los centros públicos. Hay un equipo de orientación muy potente, hay tutores, el profesorado está pendiente de sus alumnos, e incluso hay equipos directivos en los centros más pequeños que también siguen dando clase, por eso, para no perder del todo esa unión con el alumnado. La diferencia que veo, de momento, la única es que la pública es gratuita y la privada pues tiene un coste de matrícula, pero por lo demás trabajamos igual porque estamos en contacto con ellos también, o sea, las instrucciones que tenemos, la normativa, pues tienen que cumplirla igual que la pública, o sea que el desarrollo es el mismo. Eso yo te iba a preguntar también, Sonia, porque entiendo que desde la Dirección General se abarca toda la red y por tanto están todos los centros bajo el mismo paraguas de cómo tiene que hacerse la formación profesional, sí, ¿no? Sí, eso es, sí. Ahí está pues las instrucciones, las órdenes forales de evaluación, los reales decretos, y abarca tanto pues eso, al público, concertados y privados. Nosotros lo dividimos como en 3, o sea, concertados, que tienen financiación pública, y privados, pero las 3 redes siguen la normativa que se marca desde la Dirección General. Habéis dado algunos flashes en algún momento, pero sí querías lanzaros la pregunta de manera clara. ¿Hasta qué punto el mercado laboral marca vuestra oferta formativa? Y la lanzo para los 4, ¿eh? Sí, pues en el caso de la pública, pues es una combinación un poco de lo que demanda el alumnado y lo que marca el mercado. Ahora con la dual sí que todo lo que son las asociaciones de empresarios, los clústeres, pues tenemos una unión mucho más fuerte y nos van diciendo, pues este ciclo es interesante porque hay una demanda. Pues hay, por ejemplo, en el ciclo de Tafalla de Mecatrónica se puso ese ciclo porque la Iron Foundry pues necesitaba un relevo generacional y le interesaba tener profesionales formados. Entonces sí que atendemos a la llamada del sector empresarial. Entiendo que en vuestro caso también, ¿no? Bien, también depende de los sectores productivos. Claro, eso está bien, claro, cada centro tenéis vuestro sector... que están ya como muy consolidados y las empresas ya te conocen y nosotros conocemos qué demanda la empresa para la formación del alumnado y digamos que nos dan un respiro. Pero hay otras empresas que todavía, según el sector, todavía son más reacias o tienen más prejuicios, por ejemplo con el tema de la edad, que si entran muy jovencitos, con 16 años, o la especialidad. Nosotros que tenemos una básica de informática de oficina, no hay empresas que nos digan, sí que les dejamos que monten, desmonten. Entonces,
hay empresas que todavía para montarse en el carro les cuesta un poquito más dependiendo del sector. Si hay sectores muy establecidos, los de educación infantil, por ejemplo, o cuidados auxiliares de enfermería o administración, pues digamos que ahí estamos más tranquilos porque la empresa ya es conocedora desde hace bastante tiempo de esto, de cuando empezamos con las prácticas que no eran así en la antigua formación profesional. Uh-huh. En vuestro caso, Adriana, ¿cómo os marca el mercado laboral la demanda o estudiáis vosotros un poco también lo que necesitan? Bueno, nosotros, como dice Sonia, al final estamos dentro del sistema de educación de Gobierno de Navarra, por lo tanto, cuando queremos implementar unas nuevas enseñanzas, lógicamente tenemos que solicitar la autorización, de hecho tenemos alguna pendiente de resolver un poco, y dentro de esa solicitud, el propio Educación de Gobierno de Navarra tiene que decidir si es algo que necesitan los jóvenes o si no. Y nosotros, por ejemplo, pues al igual que Sonia, formamos parte de algún clúster para conocer un poco esas necesidades. Lógicamente, a nosotros se nos complica mucho tener una oferta formativa de algún ciclo que no se vaya, claro, que tenga salida, porque la gente paga por venir a estudiar con nosotros, entonces no van a pagar por algo que luego no tenga futuro. Y además se nos complicaría también mucho el tema de buscar las prácticas si las empresas no entendiesen que se necesitan esos profesionales formados, porque, bueno, pues porque no nos cogerían. O sea, nosotros al final es llamar a una empresa privada que necesite gente y que encima dedique parte de sus recursos en formar a una persona, porque no olvidemos que están trabajando pero necesitan un tutor, hacer un seguimiento, etcétera. Entonces, claro, más en nuestro caso, que encima es con recursos propios, que tenemos que tener muy clara la oferta formativa que sacamos, que va a tener salidas. Entonces, sí que tenemos un poco, bueno, necesitamos estar en contacto con la empresa para saber qué necesidades tiene, y porque es que si no, no vamos a ser capaces luego de tener alumnado para sacar esos cursos adelante. Entonces, es una necesidad, aparte de, lógicamente, que forma parte de nuestro ADN, el conseguir un futuro bueno para todos nuestros alumnos, pues el hecho de tener algo que tenga salida. En vuestro caso, Elena, entiendo que también es parecido, ¿no? Sí. El mercado en realidad manda. El mercado sí que ciertamente manda, porque hay unas tendencias también del mercado y hay unas modas. Yo entiendo que de unos años aquí yo he visto por lo menos que hay algunos grados que tienen más éxito que otro, porque realmente pues o lo demanda, o realmente como el mercado demanda más, porque nos lo dicen un poco los que vienen, solicita puestos de eso, pues los alumnos deciden muchas veces estudiar eso porque ven que tiene mucha salida. Realmente te lo dicen igual, es que esto tiene mucha salida, muchas veces pero ya sabes a qué, no sé qué es lo que vamos a estudiar, pero realmente sí, el mercado, y hay unas fluctuaciones y hay modas y la tendencia, y hay que estar muy al día con lo que se cuece en el mercado y qué es lo que está pasando, y sobre todo lo que dices, la demanda de las empresas, porque las necesidades de las empresas son al final las que hacen que la base formativa tenga un estudio, que los estudios tengan un sentido. Vamos a abrir el melón que estabais esperando, el famoso melón de la FP Dual, que es uno de los asuntos que se está hablando mucho también a nivel general, y quería empezar con Sonia para que nos explique exactamente qué es la FP Dual para quienes no están en el mundo educativo y no tienen ni idea de qué va esto, teniendo en cuenta que el departamento es quien está liderando este cambio. Sí, la FP Dual es un cambio en la formación profesional. Las empresas participan en la formación. Hasta ahora, el alumno, una vez que acababa todo lo que era el contenido de sus asignaturas, de sus módulos, iba a la empresa a practicar. Pero ahora lo que hace es va a la empresa a seguir formándose. La empresa lo forma según las necesidades que tiene y según un plan formativo acordado con el centro. Un alumno o una alumna puede estar si es una dual general, puede estar entre 500 y 700 horas del currículum de 2.000 horas en la empresa, y si ya es intensiva, pues sería desde 700 hasta 1.000. O sea, hasta el 50% de las horas participaría en la formación de ese alumno. Es de todas las asignaturas que tienen los alumnos, de los módulos, nosotros los llamamos módulos, de todos los módulos, se acuerda qué resultados de aprendizaje, que los resultados de aprendizaje es lo que se supone que un alumno es capaz de hacer una vez que ha finalizado con éxito esa asignatura, pues qué resultados ve en el centro y qué resultados ve en la empresa. Hay diferentes tipos de empresas, en todas las empresas no se ve todo lo del ciclo, pero sí que puede ver, pues imaginaros que viene, pues será capaz de manejar máquinas, no sé, yo qué sé, cortar con láser, tal, pues en el centro no tenemos una cortadora de láser, pero en esa empresa sí. Entonces ese resultado de aprendizaje lo verá en la empresa.
Luego tiene que haber una coordinación entre el centro y la empresa, pues para ver ese alumno cómo ha ido, si ha conseguido esos resultados de aprendizaje, si necesita mejorar. La responsabilidad de la evaluación, o sea, de la calificación de la nota sigue siendo del centro, y el profesor, con lo que le comenten en la empresa, pues será el que ponga esa nota, verá si ese alumno tiene que seguir mejorando o ya ha superado con éxito esa parte. Entiendo, por tanto, que si esto fuese, ahora que estamos en ambiente casi bélico, estos son maniobras con fuego real. ¿Qué reto supone para los centros y qué dificultades también supone? El reto es el cambio organizativo. Tienes que jugar con el horario, porque vas a tener unos alumnos en una empresa, otros en otra, y el problema es que todavía las empresas, como decía Luis, no todas las empresas entienden ese cambio. Ellos quieren a alguien que vaya a la empresa a hacer. Y en cambio aquí tienen que ir a veces en ocasiones a aprender. Claro, es que no es lo mismo. A mirar. Entonces todavía eso está complicado. Entonces está siendo un reto encontrar empresas, que muchas se ofrecen y lo tienen claro porque están en una situación igual de cambio generacional. Claro. Y ven que dicen, oye, hacemos una inversión de cara al futuro porque estoy formando profesionales que luego tendré una lista. O sea, es el currículum en directo, no es un papel, lo tienes ahí al chico o a la chica pero claro, hay que entender la necesidad y hay que sacar tiempo también, claro, es complicado. Sí, ¿Cómo lo ves? Sonia, hay que sacar tiempo, claro, mucho tiempo y esfuerzo. La verdad que sobre el papel, el modelo de FP Dual es muy atractivo. En la realidad de cada centro, como dice Sonia también, la organización es compleja, ¿sí? La captación y fidelización de empresas que estaban acostumbradas a otro modelo está siendo complicado. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos 267 alumnos que han ido en 2 tandas de 100 y pico, y ahora están los de segundo de 100 y pico, y hemos tenido que hacer sondeo con 400 empresas, más de 400 empresas, que 100 han dicho que no, que hay que hacer convenios de colaboración nuevos, incluso con las empresas que ya teníamos antes, que tienen que entender qué significa ahora, como dice Sonia, tener un alumno en formación, que tienen que evaluar, porque nosotros nos estamos encontrando cosas tan extrañas como sale un 8 aproximadamente, porque la empresa marca si supera o no supera esa formación, pero nosotros, bueno, pues hemos volcado eso en una Excel con unos resultados numéricos también que nos ayudan a entenderlo, y a lo mejor en resultados numéricos la empresa está valorándolo con un 8 y luego pone, no lo quiero el año que viene porque es muy bajo y muy no sé cuánto. O al revés, un alumno que le sale un 4 y decimos no puede ser, y dice el alumno, la empresa lo quiero para el año que viene. Entonces a las empresas, además de que nos está costando que entiendan la nueva formación, les está costando también hacer el seguimiento y sobre todo la evaluación, porque dicen, es que no lo voy a suspender, pobrecico, o es que ha aprendido, pero es que tampoco en 3 meses que he estado con vosotros, pues yo aquí también le puedo enseñar pocas cosas. Entonces la parte de captación y formación y seguimiento y fidelización de la empresa está siendo muy costoso en cuanto a horas invertidas y personas que están involucradas. Toda la parte documentativa, antes con la FCT, por ejemplo, pues muchos de los documentos venían predeterminados desde el Departamento de Educación. Ahora, claro, se personaliza, lo personaliza cada centro, el programa formativo, los cuestionarios de evaluación, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso genera muchos cambios. Sí que es cierto que, claro, los de formación profesional estamos tan acostumbrados a la adaptación al cambio, porque hemos sufrido tantos cambios de leyes, de normativas, etcétera, que una cosa es que estemos mentalizados y otra que hagamos que eso es un esfuerzo en tiempo y en recursos que muchas veces no vienen desde los organismos, sino, bueno, pues cada uno lo gestionamos, ¿no? Estamos trabajando en ello. Es difícil desde el principio tenerlo todo ajustado, porque hay muchos y si el alumno, y si pasa, porque claro, tú cuando coges una ley, la ley en el papel es como muy genérica, pero luego la implementas en la realidad y van surgiendo muchos temas. Entonces, la idea es, esto es como una reforma de la casa. Al principio hay mucho polvo, que igual no ves cómo va a quedar la cocina al final de reformada, pero la idea es que va a quedar muy bien. Lo que pasa que para eso tenemos que ir, no queremos precipitarnos.
Y sí que es verdad que a veces pues hemos ido un paso para adelante y igual otro para atrás. ¿Por qué? Porque la realidad nos ha obligado a cambiar. Lo que pasa, perdona nada más, Sonia, un inciso, que nosotros tenemos la presión también de los alumnos y de las familias, ¿no? Esa presión de esto es nuevo, lo tenéis que implantar y mi hijo todavía no está yendo a las prácticas y fulanito se ha ido y al mío lo has mandado a tal empresa, entonces todo esto que nos habéis vendido, ¿dónde está? Entonces esa presión que a los que nos tenemos que justificar son con los alumnos y con las familias, a nosotros nos pesa, por mucho que lo decimos tranquilos, paciencia, que sí que va a ir, vamos a cambiar esto, hay que modificar esto, sobre las normativas que les damos iniciales de curso, bueno, pues ahora han salido el borrador de las instrucciones de final de curso, por ejemplo, y entonces tenemos que hilar fino para que las familias tampoco digan, oye, que es todo lo que nos dijiste al principio, no, ahora entonces mi hijo tiene que hacer todas las horas el año que viene, entonces, bueno, pues esa es una presión también que tenemos y que tenemos que dar la cara. Nos quedan 4 minutos a llegar a la 1 y Adriana y Elena asentíais, entiendo que lo que contaba Luis lo estáis contando también, ¿no? Sí, totalmente. Al final es un problema, una dificultad que nos encontramos todos los centros. Tenemos que cumplir con las horas con las exigencias legales de la nueva formación dual, porque al final como centros oficiales pues tenemos que cumplirlo, pero claro, estamos en ese difícil equilibrio entre tenemos que cumplirlo, tenemos que satisfacer las necesidades de unas familias que están pagando un dinero para formarse, pues en este caso con Foro Europeo, para cumplir sus expectativas, tenemos que lidiar también con los profesores, que en este caso muchas veces vemos reducidos nuestras horas de docencia, porque claro, son más horas ahora que tenemos de formación, entonces queremos comprimir el tiempo, exprimirlo al máximo para dar toda la formación, para que vayan a la empresa lo mejor preparados posibles. Tenemos un poco esa batalla con que van los alumnos de primero, porque ahora con la formación dual van los alumnos de primero a las empresas y les queremos dejar en buen lugar a los alumnos con el máximo de conocimientos posibles para que luego esas empresas, como decía Luis, estén fidelizadas, nos pidan alumnos el año siguiente. Entonces les queremos mandar, pero les queremos mandar más tarde para que tengan más conocimientos. Queremos hacerles crecer también de manera personal. Ahí está el cambio, que es que en la empresa se van a seguir formando. No hay que mandarlos formados. No, totalmente, pero bueno, queremos que vayan con cuantos más conocimientos para que puedan aportar cuanto más a esa empresa y que la formación allá sea muy aterrizada. Es decir, queremos adelantar todo lo que es a lo mejor esa parte introductoria para que expriman al máximo esa formación en la empresa, del profesional que tienen al lado, del día a día, de la realidad, de la exigencia del trabajo y no solamente esa parte pues teórica, que a mí me parece fenomenal, y crecen muchísimo cuando están en esa formación en empresa, que ahora ya no son prácticas, crecen muchísimo porque ven otras realidades, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos ahí un poquito son demasiado jóvenes, salen, alguno todavía es igual un poco más inmaduro, porque también es cierto que con las nuevas generaciones que vienen pues hay un poco, como decía antes Elena, esa inmediatez, ese a lo mejor un poquito de menos pozo, entonces le tardan un poquito más. Bueno, pues estamos un poco en esa batalla, pero muy contentos. Nos queda un minuto, Elena, si quieres rematar. Sí, yo un poco en la misma línea. O sea, al final nosotros nos debemos mucho a los alumnos y nos debemos a las familias y un poco a lo que hemos prometido, a su formación, que sea global, que finalicen con una formación importante cara a la empresa. Es posible que lo que haya fallado desde mi punto de vista es que no se haya hecho la labor por parte de dirigirse a las empresas. Aquí tenemos nuestros jóvenes navarros, que son ahí estoy en desacuerdo porque, vamos, yo era casi el baúl de la pique. ¿Sí? Nos hemos juntado con clústeres, asociaciones empresariales de Tudela, Ribera, del norte, del sur, con todos los clústeres, con la CEN, y hemos llamado, hemos reunido, hemos explicado, hemos enviado información. Ahí en esa parte no. Es difícil, claro, llegar porque cada una tiene, igual que el profesorado tiene sus necesidades, los centros tienen sus necesidades, las empresas tienen sus necesidades, pero no se puede decir que desde el departamento o desde la dirección no hayamos informado a las empresas. No digo que no se haya informado. Yo digo que realmente lo que nos cuesta ahora en esta transición es realmente incidir mucho más en eso, es decir, tenemos todos estos jóvenes, son nuestros jóvenes navarros que tienen que acudir al mercado laboral. Venga, empresas, yo sé, porque yo cuando estaba en la empresa privada, en otro sector, he tenido que coger a jóvenes en prácticas, en aquella época era prácticas, ahora es formación en empresa, realmente pues estar atento a una persona,
tutorizar a una persona es un trabajo. Entonces, a lo mejor en eso decir, venga, animaos más, campañas, es pues más, como cuando decimos hasta en el sector público, que estamos cogiendo alumnado en el sector público. Aquí el reloj marca, así que no. Confianza, paciencia. Vamos a confiar en que podáis, como decía Sonia, esa metáfora de la obra en casa, podáis limpiar bien el polvo y quede la cocina perfecta. En eso nos vamos a quedar. Mesa de la SER sobre la formación profesional que hemos compartido con Adriana Puello, directora de Foro Europeo, con Luis González, jefe de estudios del Centro Carlos III, con Elena Sanz, directora de programas de grado superior de EPNA, y con Sonia García, Dirección General de Formación Profesional del Departamento de Educación. De servicio. Eso, digo de la dirección. De la dirección. Sí. Vale. Gracias a los 4. Mesa del FP, que también está disponible ya en nuestra web, en sernavarra.com. Gracias.